Meditación de la palabra. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 1 al 15. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Durante la cena, cuando el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que había venido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y, tomando una toalla, se la ciñó, luego echó agua en la jofaina y se puso a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Llegó a Simón Pedro, y éste le dijo: Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Jesús le respondió: lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dice: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Le dice Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está completamente limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: no todos ustedes están limpios. Después de lavarles los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo, para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. El pasaje de Juan, capítulo 13, versículos 1 al 15 es un relato poderoso y lleno de simbolismo que nos invita a reflexionar sobre varios temas importantes en la vida cristiana. En primer lugar, podemos ver en este pasaje la humildad y el servicio de Jesús hacia sus discípulos. A pesar de ser el líder y maestro, Jesús se pone a los pies de sus discípulos para lavarlos, mostrando así que el liderazgo cristiano no se trata de poder o autoridad, sino de servicio y humildad. Este acto nos desafía a estar dispuestos a servir a los demás con humildad y amor, incluso si eso significa salir de nuestra zona de confort. Además, el lavado de los pies de los discípulos también es un símbolo de purificación, tanto física como espiritual. Jesús nos muestra que todos necesitamos ser limpiados de nuestros pecados y de las impurezas que nos alejan de Dios. El agua que Jesús usa para lavar los pies de sus discípulos es un recordatorio del bautismo, el sacramento que nos limpia de nuestros pecados y nos une a la comunidad de creyentes. Otro tema importante en este pasaje es la importancia de la unidad y la comunión en la comunidad de creyentes. Jesús lavó los pies de todos sus discípulos, incluyendo a Judas, quien finalmente lo traicionaría. Este acto de amor y servicio hacia Judas es un recordatorio de que, como cristianos, debemos estar dispuestos a amar y servir incluso a aquellos que pueden hacernos daño. Además, este acto también muestra la importancia de la unidad y la solidaridad entre los discípulos, independientemente de sus diferencias y conflictos personales. Por lo tanto, podemos reflexionar sobre cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestra propia vida diaria. ¿Estamos dispuestos a servir a los demás con humildad y amor, incluso si eso significa salir de nuestra zona de confort? ¿Estamos dispuestos a amar y perdonar incluso a aquellos que nos han lastimado? ¿Estamos trabajando por la unidad y la comunión en nuestras relaciones y en nuestra comunidad de creyentes? Estas son preguntas importantes que podemos hacernos mientras reflexionamos sobre el pasaje de Juan, capítulo 13, versículos 1 al 15. Dios nuestro, en este día nos acercamos a ti en oración, reflexionando sobre el pasaje de Juan, capítulo 13, versículos 1 al 15. Te damos gracias por el ejemplo de humildad y servicio que nos muestra Jesús al lavar los pies de sus discípulos. Ayúdanos a ser personas dispuestas a servir a los demás con humildad y amor, imitando el ejemplo de Jesús. Te pedimos también por la unidad y la comunión en nuestra comunidad de creyentes. Ayúdanos a superar nuestras diferencias y conflictos personales, y a trabajar juntos por un objetivo común, amarte a ti y amar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo.
Te pedimos por la purificación de nuestras almas y por la gracia de la reconciliación. Ayúdanos a perdonar a aquellos que nos han lastimado y a buscar el perdón de aquellos a quienes hemos lastimado. Te pedimos que nos des la fuerza y la voluntad para vivir de acuerdo a los valores cristianos, siendo servidores humildes de los demás y trabajando por la unidad y la comunión en nuestra comunidad de fe. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén.